Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. Sino, has dominado los sellos con una mano. Sigue practicando a partir de ahora. Y asegúrate de que ambas manos tengan la misma destreza. Además, intenta convertir otros jutsus en sellos con una mano para familiarizarte con ellos. En combate, sin duda te serán muy útiles. Natsuki hizo algunos recordatorios mientras echaba las patas de cerdo preparadas en una olla para guisarlas, sin olvidar agregar cáscara de mandarina y tener también listas las semillas de soja. En realidad, la raíz de loto habría sido aún mejor, pero es carísima. Aunque comprara un poco, no sería suficiente, sobre todo con la llegada de Chiji. Mejor optar por la soja. Al ver esto, Shino enseguida ayudó a lavar las verduras. Poco después, Shikamaru apareció cargando un enorme trozo de carne de venado, junto con una parrilla y especias. Un verdadero salvavidas. Chiji no trajo muchos bocadillos, pero sí un gran trozo de carne. Con la boca hecha agua, dijo: les dije a mis padres que iba a comer en casa de un amigo, e insistieron en que trajera carne. Jeje, ya que Shikamaru trajo la parrilla, vamos a asarla toda juntos. ¡Qué fastidio! Entonces me encargaré yo de la parrilla. Así era Shikamaru, siempre quejándose, pero cuando se trataba de amigos, nunca escatimaba esfuerzos. Natsuki ofreció rápidamente: déjame un poco de la carne. Prepararé algunos platos con un sabor diferente. Como era de esperar, ni Shikamaru ni Chiji se negaron. Al fin y al cabo, era la invitación de Natsuki. Hiciera lo que hiciera, ellos solo eran el equipo de apoyo, esperando para comer. En ese momento, Natsuki estaba ocupada sola en la cocina, mientras que Shino, Shikamaru y Chiji preparaban todo para asar a la parrilla afuera. Shikamaru preguntó con naturalidad: Shino, esta no es la primera vez que visitas la casa de Natsuki, ¿verdad? Shino asintió con un dejo de orgullo en la voz. Natsuki me invitó a su casa una vez. Su cocina es increíble. Fui el primer amigo en probarla. Comillas, de verdad está tan bueno, entonces hoy voy a comer hasta saciarme. El estómago de Chihaya rugía, sobre todo porque oleadas de deliciosos olores flotaban en el aire, haciéndole babear incontrolablemente. Por suerte, Natsuki era eficiente. Enseguida sacó plato tras plato e incluso preparó unas cuantas botellas de zumo de frutas. Al observar la mesa repleta de comida, patas de cerdo guisadas con soja, brotes de ajo con cerdo curado, huevos revueltos con tomate, pollo salteado picante, ternera picante, pollo desmenuzado, verduras salteadas, sopa de cerdo con verduras, venado a la parrilla, ternera a la parrilla y una enorme olla de arroz al lado. Shikamaru se estremeció en la comisura de los labios. ¿Esto? ¿Podemos terminarlo todo? Chiji juró solemnemente: comillas, por supuesto que podemos. Y todo se ve tan bien que no dejaré ni un solo bocado. Sino también se sintió tentado. La última vez que probó la comida de Natsuki, no pudo olvidar el sabor. Ahora los platos eran más abundantes y aún más apetitosos en aroma y apariencia, seguramente el sabor no lo decepcionaría. Natsuki sirvió un tazón de arroz para cada uno grande para Chiji, e incluso colocó un tazón entero de arroz a su lado por si acaso. También les dio a todos un tazón vacío y preparó palillos y cucharas comunes. Después de todo, la costumbre en este mundo era comer por separado, y Natsuki hizo lo mismo. Está bien, no seas tímido, vamos a comer. Como anfitriona, Natsuki dio el primer bocado, y los demás la siguieron con entusiasmo. Enseguida, la mesa quedó en silencio, todos estaban demasiado concentrados en comer, temerosos de quedarse atrás. Lo que les parecía demasiada comida desapareció rápidamente, e incluso Chiji se terminó toda la sopa de patas de cerdo. Cuando el cielo se oscureció, los cuatro estaban desplomados en sus sillas, y la mesa era un completo desastre. Burp, comillas, estoy lleno. Esto estaba demasiado bueno, quiero más. Chiji claramente no había terminado. Natsuki, tu cocina es realmente exquisita, elogió Shikamaru con sinceridad. Shino no dijo ni una palabra, solo asintió repetidamente como si quisiera levantar 10 pulgares, claramente satisfecho. Natsuki también estaba contento, no solo porque quería hacerse amigo de esos tres, sino porque comer con amigos era mucho mejor que sentarse solo todos los días. En verdad, los seres humanos no estamos hechos para estar solos, los amigos son imprescindibles. Vale, no te quedes ahí sentado todo lleno, vamos a levantarnos y caminar un poco, o te dolerá el estómago al dormir.
Natsuki los animó a ponerse en marcha. Todos dieron un paseo por el barrio y pronto llegaron a la calle principal, donde el aroma de la comida de los distintos puestos les llegaba hasta allí. Chiji pareció sentir la tentación de nuevo, pero los demás lo contuvieron rápidamente. Al pasar por Ichiraku Ramen, vieron a Iruka, sensei comiendo con Naruto. Naruto sonreía radiante, claramente encantado de que Iruka estuviera comiendo con él. Esa pareja, claramente no emparentada por sangre, llegaría a tener un vínculo aún más estrecho que el de padre e hijo. Probablemente ese fue el comienzo de esa relación. Shikamaru miró la espalda de Naruto y preguntó con naturalidad, Natsuki, ¿qué opinas de Naruto? Uso mis ojos para mirarlo. Natsuki puso los ojos en blanco, pero podía intuir más o menos lo que Shikamaru estaba pensando. Después de todo, Shikamaru provenía de un prestigioso clan ninja y era lo suficientemente inteligente como para saber muchas cosas. Probablemente tenía sentimientos encontrados respecto a Naruto. Por el momento, Shikamaru y Chiji aún no eran amigos de Naruto. No habían faltado a clase juntos ni habían forjado un vínculo. Tal vez Shikamaru no sabía cómo tratar a Naruto. Como heredero del clan Nara, estrechamente vinculado a la familia Sarutobi, la idea de entablar amistad con un Jinchuriki podría considerarse controvertida. Es solo un idiota impulsivo. Ese fue el veredicto de Natsuki. Para un niño, si se ignoran los rumores sobre el zorro de 9 colas en el pueblo, Naruto era simplemente eso, un niño demasiado apasionado y un poco tonto. Shikamaru no tenía por qué preocuparse, siendo hijo de un clan importante bajo la facción del Hokage, si realmente estuviera prohibido hacerse amigo de Naruto, sus mayores ya se lo habrían advertido. Pensar demasiado en ello era caer en una trampa de su propia mente. Comillas, un idiota de sangre caliente, ¿eh? Shikamaru repitió la frase y luego soltó una risita. Sí, eso encaja. Todos dicen que soy inteligente, pero Natsuki, tú tampoco eres tonta. Quizás incluso más inteligente que yo. Natsuki lo desestimó con un gesto. No creo en los coeficientes intelectuales. Dicen que hasta los más sabios se equivocan, y que hasta los tontos aciertan de vez en cuando. Simplemente sé que necesito reflexionar bien las cosas. Pero tú sí que eres inteligente, Shikamaru. A veces, sin embargo, no hace falta darle tantas vueltas. Lo que necesitas es encontrar la esencia de las cosas. Los ojos de Shikamaru se abrieron de par en par por la sorpresa, como si viera a Natsuki por primera vez. ¿Comillas la esencia de las cosas? ¿Qué es eso? Natsuki sonrió y señaló a Shikamaru. Es difícil de explicar, pero déjame darte un ejemplo. Tú, Nara Shikamaru, en apariencia eres el heredero del clan Nara y conocido como un genio. Pero en el fondo eres solo un pez perezoso con algo de cerebro. Uno que odia los problemas, se niega a darse la vuelta, pero termina obligado a tumbarse al sol hasta que se seca. Shikamaru se dio una palmada en la frente y se echó a reír. Esa es una descripción bastante acertada. Quizás solo soy un pez seco y perezoso, pero ahora entiendo a qué te refieres con la esencia de las cosas. Esencia no se trataba de etiquetas superficiales, era la verdad real y cruda. Igual que Naruto, hijo del cuarto Hokage, Jinchuriki, admirador incondicional de Sakura. Todos son etiquetas. Su esencia, simplemente un idiota impulsivo. Fin del capítulo. Capítulo 12. El tiempo voló como un caballo fugaz, habían transcurrido más de 20 días. Durante este tiempo, Shikamaru pareció llegar a algunas conclusiones y, de alguna manera, terminó haciéndose amigo de Naruto. Quizás fue porque los castigaron juntos por faltar a clase. Naturalmente, esto llevó a que Chiji también se hiciera amigo de Naruto. Aunque Inuzuka Kiba aún no tenía a Akamaru, este se escapaba con demasiada frecuencia durante las horas de clase y, junto con Naruto, Shikamaru y Chiji, formó lo que la gente empezó a llamar los 4 saltadores de clase. Incluso Natsuki y Shino, debido a su relación con Shikamaru y Chiji, a veces acompañaban a Naruto a jugar en el río o a pasear por las calles. Aunque no eran amigos íntimos, al menos se conocieron. Para Naruto, la vida escolar ahora se sentía maravillosa. Tenía un profesor que se preocupaba por él, amigos que no lo discriminaban ni lo odiaban, e incluso una chica que le gustaba. Cada día estaba lleno de risas y diversión. Estaba completamente inmerso en la felicidad. Natsuki mantuvo su postura habitual, no era cercano a Naruto, pero siempre lo trataba con amabilidad. Y dado que sus interacciones con Naruto se debieron únicamente a Shikamaru y Chiji, seguramente Hiruzen o incluso Danzo no serían tan tontos como para sospechar que se acercaba deliberadamente al Jinchuriki. Pero Natsuki no tenía tiempo para preocuparse por eso. Estaba concentrado en su plan de entrenamiento. Si bien no podía volverse más fuerte de la noche a la mañana, su progreso diario era significativo.
Su fuerza física había mejorado notablemente, sus reservas de chakra aumentaban constantemente y, gracias al estudio continuo en la escuela y la biblioteca, su cuerpo y su mente crecían rápidamente. Esta noche fue de nuevo el primer día del mes, la segunda activación del estado especial de laboratorio. Para Natsuki era de suma importancia. Ya había preparado su proyecto de investigación y ahora estaba revisando cada detalle, con la esperanza de que todo saliera bien esa noche. De repente, se oyó un ruido cerca, lo que provocó que Natsuki frunciera el ceño. ¿Qué está pasando?, preguntó, visiblemente molesto. Está en el campo de entrenamiento de la escuela, dijo Shino mientras un insecto volvía a su dedo, transmitiéndole lo que había visto. 7 alumnos de segundo año están intentando intimidar a Naruto. Está discutiendo con ellos ahora mismo. Shikamaru, Tsuji y Kiba ya se acercaron corriendo para intentar separarlos. Comillas, nosotros también vamos. Natsuki tenía un mal presentimiento. No solo se había interrumpido su hilo de pensamiento, sino que sospechaba que aquello podría convertirse en una pelea. Si solo fuera Naruto quien se metiera en problemas, Natsuki no se preocuparía. Pero con Shikamaru y Tsuji involucrados, era inevitable que también se vieran envueltos, y como amigo, no podía quedarse de brazos cruzados. Shino parecía pensar lo mismo y no puso objeción. Los dos salieron rápidamente del aula y corrieron directamente al campo de entrenamiento. Para entonces, se había congregado una multitud. Se oían voces airadas, los gritos indignados de Naruto y maldiciones de los demás. Cosas como maldito demonio zorro y por qué no te mueres de una vez. Técnicamente, el tercer Hokage había dado una orden, nadie podía mencionar al nueve colas cerca de Naruto, y mucho menos acosarlo. Incluso los estudiantes estaban sujetos a esta directiva. Pero estos chicos de segundo año, quién sabe si estaban demasiado enojados o eran demasiado tontos, lo gritaban descaradamente en público. Una osadía, por decirlo menos. Naruto era especialmente sensible a que lo llamaran demonio zorro. No sabía cómo responder. Rodeado de las miradas desdeñosas y de disgusto de los presentes, se sintió aislado una vez más. En ese momento, Tsuji intentó intervenir. Vamos, somos todos compañeros de clase, no hay necesidad de comportarse así. Pero el líder de los alumnos de segundo año lo fulminó con la mirada. Comillas, cállate, cerdo gordo. Ocúpate de tus asuntos o te insultaré a ti también. Comillas, cerdo gordo. Acabas de llamarme cerdo gordo. Eso colmó la paciencia de Tsuji. Su ira estalló, se abalanzó sobre él y le propinó un puñetazo en la nariz, haciéndole sangrar. Eso desató la tormenta. Los 7 alumnos de segundo año, enfurecidos, se abalanzaron sobre Tsuji. Shikamaru chasqueó la lengua, visiblemente irritado. ¡Qué fastidio! ¿Es que estos tipos no tienen nada mejor que hacer? Aún así, corrió hacia la refriega. Cuando se trataba de sus amigos, jamás se acobardaría. Cualquiera que insultara a Tsuji se lo buscaba. Mientras tanto, Kiba estaba eufórico. Entró a la carga gritando, comillas, Naruto, cobarde. Nosotros somos los que te ayudamos. ¿Estos tipos? Mira cómo los noqueó. Tú quédate ahí parado disfrutando del espectáculo. Comillas, HMPH. No me voy a quedar aquí parado. Naruto, conmovido hasta las lágrimas al ver a sus amigos acudir en su ayuda, gritó con los ojos enrojecidos y se lanzó también a la carga, decidido a derrotar a quienes lo habían insultado. Pero alguien más fue más rápido. Justo cuando uno de los chicos más grandes levantó la mano para golpear a Tsuji, una mancha oscura apareció rápidamente y le agarró la muñeca. Comillas, te metes con alguien más pequeño, no te lo voy a poner fácil. Con un resoplido frío, Natsuki apretó la muñeca del chico, haciéndolo gritar, y luego le dio una fuerte bofetada en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Otro chico se abalanzó sobre Natsuki por la espalda, pero Shino, que había llegado en silencio, lo derribó rápidamente de una patada. Al ver a sus amigos unirse a la lucha, la confianza de Shikamaru aumentó y se lanzó a la refriega. Sin embargo, los 7 alumnos de segundo año seguían siendo mayores y más grandes, con más fuerza y mejores habilidades de lucha. Dado que el chakra estaba prohibido, el grupo de Shikamaru se quedó rápidamente rezagado. Solo Natsuki y Shino, gracias a su entrenamiento constante, no se inmutaron ni siquiera al enfrentarse a oponentes mayores. De hecho, tenían la ventaja. Sinceramente, Natsuki podría haber derrotado a los 7 él solo. Pero no lo hizo. Recibió algunos golpes y patadas de vez en cuando. Si se mostraba demasiado capaz, podría llamar la atención de quienes acechaban en las sombras. Más vale prevenir que lamentar. ¿Quién sabe qué estarían pensando esas ratas en la oscuridad? La prudencia mantuvo el barco a flote durante 1000 años.
Afortunadamente, el alboroto fue lo suficientemente grande como para llamar la atención de un profesor. ¿Qué estás haciendo? ¿Peleando en el recinto escolar? ¿Te crees muy valiente? Voy a denunciarlo al Hokage. Prepárate para el castigo. La voz de Iruka resonó por todo el campo, y la pelea cesó de inmediato. Aunque el Hokage solo era el jefe de la aldea, también era la máxima autoridad y un modelo a seguir para muchos estudiantes y shinobi. Si se enteraba de esta pelea, no solo arruinaría su imagen, sino que también corrían el riesgo de ser reprendidos públicamente. Sería humillante. En 10 minutos, la multitud se había dispersado, dejando solo a los dos bandos que habían participado en la pelea. Iruka estaba furioso. Comillas habla. Porque estabas peleando. Natsuki dio el primer paso, levantando la mano. Informo, sensei. Shino y yo nos enteramos de que los alumnos de segundo año estaban acosando a Shikamaru y a los demás, así que vinimos a ayudar. En cuanto llegamos, los vimos a punto de golpear a Choji, así que intervenimos. Pero eran agresivos y se negaban a retroceder. No nos quedó más remedio que luchar. Shino asintió con firmeza. Eso fue exactamente lo que pasó. Usted me conoce, sensei, soy una persona educada. No peleo. Shikamaru intervino, ya me conoce, sensei. Soy perezoso y a veces falto a clase, claro, pero nunca he discutido ni me he peleado con mis compañeros. Ellos buscaron la pelea. Nosotros solo nos defendimos. Chiji añadió, sensei, usted sabe que solo me gusta comer, no me gusta pelear. Fin del capítulo. Capítulo 13. Los 7 estudiantes de segundo año se pusieron rojos de rabia al oír eso. ¿En serio? ¿Cada uno de ustedes se echó la culpa tan limpiamente como si fueran santos? No actúen como si fueran totalmente inocentes. Claro, empezamos llamándolo demonio zorro, pero fue ese gordo el que dio el primer golpe. La mirada penetrante de Iruka se posó en los 7 alumnos de segundo año, provocando que retrocedieran instintivamente. Los niños, naturalmente, temían a sus maestros, especialmente a aquellos que tenían el poder de denunciarlos ante el Hokage. No había lugar para la desobediencia. Finalmente, el cabecilla habló tímidamente, Iruka, sensei, nosotros, en realidad perdimos un combate de entrenamiento contra Iganeji hace un rato y todavía estábamos cabreados. Entonces vimos pasar al zorro, quiero decir, a ese mocoso rubio, y nos molestamos y le gritamos. Entonces ese gordo, quiero decir, el estudiante que comía patatas fritas intentó intervenir y calmar los ánimos. Nos enfadamos y también lo insultamos. No esperábamos que nos pegara enseguida, así que empezaron ellos. Iruka miró fijamente al chico durante un buen rato, confirmando que decía la verdad, o al menos parte de ella, y finalmente comprendió la situación. Se frotó las sienes con frustración. Una pelea entre estudiantes no era gran cosa en sí misma. Normalmente, una reprimenda severa y un castigo bastaban para solucionarlo. Pero Iruka quería ser un buen profesor, alguien que guiara a esos chicos por el buen camino. Sobre todo teniendo en cuenta que esto involucraba a Naruto, no era tan sencillo. Habló con seriedad, informaré de esto al Hokage. Lo que suceda después dependerá de él. Pero antes, permítanme preguntarles, ¿se dan cuenta de lo que hicieron mal? Los 7 alumnos de segundo año asintieron rápidamente. Comillas sí, sensei, nos equivocamos. Sin embargo, Natsuki miró fijamente a Iruka a los ojos, con voz firme. Sensei, está mal pelear en la escuela, pero no voy a admitir mi culpa. Shikamaru y Chiji son mis amigos, y serán mis compañeros después de graduarnos. Si los están acosando, no me quedaré de brazos cruzados. Si no tenía las manos en los bolsillos. Igual. Shikamaru se rascó la cabeza. TCH, qué fastidio. Iruka, sensei, olvídese de lo correcto y lo incorrecto por ahora. Vaya a informar al Hokage. Chiji, Kiba y Naruto tenían la misma expresión de no voy a disculparme. Especialmente Chiji, lo habían llamado cerdo gordo, y en su mente, golpear a ese tipo estaba más que justificado. No había hecho nada malo. El dolor de cabeza de Iruka no hizo más que empeorar. Al final, los castigó a todos obligándolos a hacer el pino mientras se apresuraba a la oficina del Hokage. Dentro del despacho del Hokage, Hiruzen utilizaba su bola de cristal para monitorear la situación en el campo de entrenamiento de la escuela. Sacó con disimulo la lista de alumnos de su cajón. Ya conocía bien a Shikamaru, Chiji, Kiba y Shino, todos pertenecían a clanes importantes. Pero a esta chica, Natsuki, la estaba viendo por primera vez. Al revisar el expediente de Natsuki, Hiruzen no vio nada inusual, simplemente una huérfana común y corriente, con cierto talento para las herramientas ninja, pero por lo demás, una persona promedio. Sin embargo,
El hecho de que Natsuki pudiera hacerse amigo de tantos niños de clanes importantes y ahora se pusiera de pie de esa manera, o bien intentaba ganarse el favor de alguien a propósito, o realmente sentía una gran lealtad, era difícil saberlo. Tendría que preguntarle a Iruka. Claro, el niño solo tenía 6 años, no había necesidad de darle muchas vueltas. En ese momento llegó Iruka y rápidamente informó de todo. Okage-sama, esa es la situación. ¿Qué cree que deberíamos hacer respecto a la pelea? Si es posible, espero que podamos abordarla con seriedad para que se den cuenta de su error. Tus intenciones son buenas, Iruka, pero no deberíamos apresurarnos a culpar a nadie. Hiruzen habló despacio y con calma, sin prisa alguna. Iruka, ¿qué opinas de estos niños? Por ejemplo, este llamado Natsuki. Parece tener un gran sentido de la camaradería. Si algún día se convierte en ninja, imagino que también valorará mucho a sus compañeros. Iruka recordó de inmediato sus impresiones. Ahora que lo mencionas, Natsuki se porta bastante bien. Presta mucha atención en clase, estudia activamente después de clases y suele ir a la biblioteca. Durante las clases al aire libre, participa activamente y ha demostrado talento para lanzar kunai y shuriken. Que peleara hoy y se negara a disculparse fue realmente inesperado. Hiruzen asintió pensativo. Hasta el momento, nada parecía sospechoso en el chico. Sus habilidades para lanzar no eran nada del otro mundo. Un Uchiha con Sharingan podría superarlo fácilmente. Por lo tanto, no parecía un prodigio digno de atención especial. Su facilidad para entablar amistad con tantos niños de clanes importantes probablemente se debía a su personalidad. Tras reflexionar un poco, Hiruzen seguía pensando que debían ser castigados. De lo contrario, podría sentar un mal precedente para los demás estudiantes. Tomó su decisión. Iruka, regresa y haz que corran 10 kilómetros y copien la voluntad de fuego 10 veces. Deben entregarla en un plazo de 5 días. Si su letra es ilegible, tendrán que rehacerla. Comillas sí, Okage-sama. Iruka aceptó la orden y regresó a toda prisa. Poco después, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con el ojo derecho vendado y el brazo derecho en cabestrillo, entró furioso. Hiruzen, ya te enteraste. El Jinchuriki se volvió loco y se metió en una pelea. Escúchame, dámelo para que pueda entrenarlo. Si pierde el control, será demasiado tarde. Dámelo y te prometo que lo convertiré en una máquina de guerra de primera clase. Comillas Danzo. Ya basta. La expresión de Hiruzen se tornó severa. Naruto no se volvió loco. No está fuera de control. Danzo lo ignoró y continuó, comillas Hiruzen, sigue siendo demasiado blando. Ningún Jinchuriki conserva la cordura. No puedes controlarlo. Si el 9 colas vuelve a descontrolarse, tú serás el culpable. Comillas cállate, Danzo. Yo soy el Hokage. Comillas tú, Hiruzen, te arrepentirás de esto. Zas, Danzo salió furioso. Natsuki, ajeno al drama que se desarrollaba en la oficina del Hokage, fingía apretar los dientes y hacer el pino, mientras observaba en secreto a los 7 alumnos de segundo año. Perdieron un combate de entrenamiento contra Iganeji, se enfadaron y, casualmente, vieron a Naruto. Por eso se desquitaron con él. En resumen, Naruto se vio envuelto en todo esto por culpa de su futuro cuñado. Iganeji, Me pregunto qué tan fuerte estará ahora. Podría vencerlo. Entre los 12 de Konoha, solo el equipo de Gai era un año mayor, e irónicamente, tuvieron el peor destino. Neji murió, Tenten permaneció soltera para siempre y Rocklee probablemente se estancó tras su lesión durante los exámenes Chunin. Mientras tanto, la generación de Naruto, todos y cada uno de ellos resultaron ser personas muy exitosas. La vida es realmente injusta. En ese preciso instante, Naruto habló. Chiji, Shikamaru, Kiba, Natsuki, gracias por venir a ayudarme. Natsuki puso los ojos en blanco. Estaba ayudando a Shikamaru y Chiji. Además, te olvidaste de Shino. Naruto parpadeó, luego notó que Shino estaba de pie a un lado murmurando para sí mismo, y se sintió incómodo. No fue culpa suya, la presencia de Shino era tan tenue que simplemente no se había percatado de su existencia. Naruto se disculpó rápidamente, lo siento, Shino. Gracias a ti también. Shino murmuró, como era de esperar. Naruto ni siquiera me notó, y ayudé bastante. Naruto no supo qué responder, pero aún así parecía feliz, aunque Natsuki y Shino hubieran venido por Shikamaru y Chiji, lo habían ayudado. Eso era suficiente. Fin del capítulo. Capítulo 14. Tras el regreso de Iruka, anunció el castigo decidido por el Hokage. ¿Correr 10 kilómetros? Eso no era nada, pero copiar la voluntad de fuego 10 veces, eso sí que era cruel. El libro era delgado,
Pero tenía muchísimas palabras. Copiarlo 10 veces prácticamente les rompería las muñecas, y lo peor es que era prácticamente una forma de adoctrinamiento. Ese viejo Sarutobi era despiadado. Bueno, pues, mejor aceptar el castigo con obediencia. Natsuki se puso de pie desde su posición de pino y comenzó a correr. Los demás lo siguieron uno tras otro. Cuando terminaron las clases, por fin habían completado los 10 kilómetros. Todos jadeaban sin aliento. Natsuki tuvo que fingir cansancio, sudando profusamente. Después de todo, un niño de 6 años corriendo 10 kilómetros sin sudar ni jadear, eso resultaría demasiado sospechoso. En ese instante, Natsuki divisó una figurita de pelo corto y ojos blancos que se asomaba por un rincón. No pudo evitar suspirar para sus adentros. ¿Quién más podría ser sino Hinata, la fisgona empedernida por excelencia? Cuando vio el anime, ya pensaba que esa chica era demasiado tímida. Verla en persona fue aún más exasperante. Ni siquiera podía hablar bien, y mucho menos acercarse a Naruto. Natsuki miró al torpe Naruto, luego a la chica que se escondía detrás de un poste, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Ustedes dos, ¿quieren que les eche una mano? Comillas, oye, Hinata, ven aquí un segundo. Natsuki la saludó con la mano. Hinata dio un respingo, retrocediendo por reflejo, pero al cabo de un instante, volvió a asomar la cabeza. Bajo la mirada curiosa de todos, su rostro se sonrojó, pero aún así se acercó lentamente. Proveniente del clan Iga, su estricta educación dictaba que si alguien la llamaba por su nombre, especialmente en público, tenía que responder. Naruto parecía confundido. Comillas, Hinata, porque estabas escondida en la esquina. Hinata jugueteó con sus dedos y murmuró, Naruto-kun, yo solo. Natsuki intervino, Hinata, este tipo es un desastre en el combate cuerpo a cuerpo. Le dieron una paliza y está herido. ¿Tienes alguna medicina? Dale un poco. Comillas que, Naruto-kun resultó gravemente herido. Tengo ungüento. Hinata entró en pánico de inmediato y sacó un frasco de ungüento. Quería aplicárselo, pero le daba demasiada vergüenza acercarse. Naruto, molesto, dijo, comillas, oye, ¿de qué estás hablando, Natsuki? ¿Quién es un inútil en el combate cuerpo a cuerpo? Solo me estaba conteniendo. Si hubiera dado todo de mí, esos tipos habrían salido volando. Ahí va otra vez, hablando mucho. Inuzuka Kiba, comillas, volar, ¿te refieres a nosotros? Todos se quedaron sin palabras, pero ninguno dijo nada. Estaban demasiado ocupados mirando a Hinata. Shikamaru y Shino, los dos más listos, parecieron darse cuenta, cuando vieron a Natsuki con una expresión de autosuficiencia y relajación, y a Hinata sonrojándose muchísimo mientras Naruto actuaba como si no se percatara de nada, de repente tuvieron una revelación. Ah, así que eso es lo que está pasando. No es de extrañar que la pequeña Iga se hubiera estado escondiendo y curioseando por todas partes. Naruto, por supuesto, no notó nada. Al ver a Hinata sonrojarse, extendió la mano y le tocó la frente. Comillas, oye, ¿estás bien? ¿Estás enferma o algo? El rostro de Hinata se puso rojo como un tomate y se desmayó en el acto. Comillas, Hinata, ¿qué pasó? Naruto entró en pánico y la atrapó en sus brazos. Hinata se desmayó estasiada en sus brazos. Natsuki no podía dejar de sonreír. No tenía una opinión muy marcada sobre la relación entre Naruto y Hinata, y no tenía ninguna intención de destruir Boruto desde su origen. Hinata se había enamorado perdidamente de Naruto hacía mucho tiempo. No había lugar para que nadie más interviniera. Natsuki había despertado sus recuerdos de vidas pasadas demasiado tarde, perdió la oportunidad por completo. Además, aunque tuviera la oportunidad, Natsuki no interferiría. No porque Hinata no fuera una buena chica, ni mucho menos, pero las reglas del clan Iga eran un fastidio. ¿Casarse con Hinata y que tu hijo herede el sello maldito del pájaro enjaulado? Ni hablar. Solo eso bastó para que Natsuki aprobara. Mejor no empezar nada. No es que no haya otras chicas estupendas en el mundo ninja. Y de todas formas, no tenía por qué casarse. Así que prefiere observar tranquilamente cómo el barco zarpa desde cerca, y tal vez darle un pequeño empujón de vez en cuando. Ahora que Hinata era responsabilidad de Naruto, los demás se dispersaron. Al fin y al cabo, tenían que volver a casa y copiar la voluntad de fuego. Natsuki regresó a casa a toda velocidad, cenó, hizo un poco de digestión y, exactamente a las 7 en punto, entró en el laboratorio especial para comenzar su investigación. Proyecto 1, podría en Genojutsu transformarlo en papel fino para replicar la técnica Kami, dibujo en papel, de Rokushiki. Proyecto 2, aplicaciones de combate del Bunshin no Jutsu. Proyecto 3,
Transformación de la forma de los chakras e hilos de chakras. Proyecto 4. Transformación de la naturaleza de los chakras e infusión del chakra de la naturaleza del agua en el Rasengan. Había bastantes proyectos, pero los 3 primeros no llevarían demasiado tiempo. El verdadero desafío era el cuarto, combinar la forma de los chakras con la transformación de la naturaleza. A Naruto le llevó mucho tiempo desarrollar el Futon, Rasen Shuriken, y aunque Natsuki creía que su talento superaba al de Naruto, hacerlo solo, sin la guía de un maestro, sería increíblemente difícil. Lo más importante es que nunca había visto una transformación de la naturaleza de los chakras. Si tan solo conociera un Jutsu Suiton, aunque fuera de rango D, al menos podría observar cómo el chakra se transformaba en agua. Pero en ese momento, estaba completamente a ciegas y solo podía abordar la investigación con una actitud de probar y ver. Si realmente no funcionaba, simplemente haría otro trato con Sino. Seguramente Sino podría conseguir un pergamino de rango D. No tiene sentido quedarse pensando. Manos a la obra. Lo primero, el primer proyecto. Natsuki visualizó en su mente la forma de una hoja de papel delgada y rápidamente realizó los sellos. Con un chasquido, se transformó en una hoja de papel, pero era tan gruesa como un cuaderno. Eso solo demostraba lo mal que dominaba el jutsu de transformación. No podía controlar la forma libremente. Y no quería convertirse en cualquier papel. Lo que quería era una forma tan fina como el papel, como un recorte bidimensional que se meciera con el viento, tan ligera que un puñetazo no la alcanzaría, sino que el aire la apartaría. Esa era la esencia de Kami, de Rokushiki de One Piece, una técnica de esquiva magnífica, digna de estudio. Después de todo, Natsuki no tenía muchas técnicas que estudiar en ese momento. Siguió adelante, perfeccionando su imagen y transformándose una y otra vez. Tras media hora, finalmente logró convertirse en una versión de sí mismo tan delgada como el papel. Luego, utilizando marionetas de madera controladas con el pensamiento para atacar, descubrió que, por muy fuertes que fueran los golpes, su cuerpo transformado podía esquivarlos fácilmente o salir disparado por los aires, sin sufrir daño alguno. Comillas en Genojutsu, Kami, completado. Recuperó su estado habitual, sumamente satisfecho con el éxito del primer proyecto. Pero antes de que pudiera celebrar, uno de los títeres de madera le golpeó en la cabeza, haciéndole estremecerse. Se le había olvidado despedirlos. Disipó rápidamente las marionetas y se frotó la cabeza dolorida. No le causó daño, pero aún así le dolía. No hay tiempo que perder. Pasemos al segundo proyecto. Desarrollo de combate del Bunshin no Jutsu. No fue demasiado difícil, pero sin duda mereció la pena experimentar con ello. El Bunshin no Jutsu creaba una o más ilusiones basadas en chakra, sin sustancia ni poder de ataque. Su propósito principal era confundir a los oponentes. En teoría sonaba genial, pero el inconveniente era enorme. Una vez que el enemigo se daba cuenta de cuál era el verdadero, la técnica se volvía inútil y solo servía para agotar el chakra. Por eso solo apareció en las primeras etapas de la serie original, como en el examen de graduación o en los exámenes Chunin durante el combate entre Sakura e Ino. Al final, se la trató como una técnica inútil de libro de texto. Fin del capítulo. Capítulo 15. Pero un pequeño cambio en la forma de usar la técnica podría darle al Bunshin no Jutsu un verdadero valor en combate. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el clon y el cuerpo real se movieran como uno solo durante el combate cuerpo a cuerpo? Normalmente, una vez que el oponente descubre cuál es el clon, puede ignorar las ilusiones. Pero si el clon se superpone perfectamente con el cuerpo real, resulta imposible ignorarlo. Digamos que lanzo un puñetazo, ¿cómo sabría el oponente si es un golpe real o solo la ilusión de un clon? Si no bloquean ni esquivan y resulta ser real, reciben el golpe. Pero si esquivan o bloquean y resulta ser falso, han perdido el tiempo y se han expuesto. No es una jugada particularmente sofisticada, pero podría ser bastante efectiva al principio, especialmente contra los novatos. Natsuki incluso le dio un nombre, Bunshingattai no Jutsu, técnica de integración de clones. Volvió a invocar a unas cuantas marionetas de madera, formó sellos con las manos y superpuso un clon perfectamente sobre sí mismo. Luego comenzó a entrenar con las marionetas. Como era de esperar, se distrajo y, una vez más, un títere le dio un golpe en la cabeza. TCH, maldita sea, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Natsuki frunció el ceño. De verdad que me estoy volviendo loca. Las marionetas no reaccionan a las ilusiones. Necesito a una persona de verdad para probar esto.
Se dio cuenta de que se había vuelto a enfrascar demasiado en su investigación. 2 golpes en la cabeza propinados por sus propios títeres en una sola noche. Aún así, este segundo proyecto estaba prácticamente terminado. Podría probarlo más adelante con un oponente real, quizás incluso durante la siguiente clase de entrenamiento de combate. No debería llamar demasiado la atención. El siguiente proyecto fue el tercero, transformación de la forma de los chakras e hilos de chakras. La expresión de Natsuki se tornó seria. Ya se había entrenado para crear un Rasengan, lo que significaba que ya había dominado la transformación de la forma del chakra una vez. Pero esta vez era un poco diferente. Lo que quería ahora era crear hilos de chakra. Los hilos de chakra se utilizaban principalmente para el control de marionetas, y la verdad es que resultaban bastante prácticos. Pero si pudiera combinar la transformación de la naturaleza del chakra con ellas, podrían volverse verdaderamente letales. Por ejemplo, si se les infundiera chakra de naturaleza eólica, ¿podrían los hilos adquirir un poder de corte extremadamente afilado? Si se les infundiera agua, especialmente agua pegajosa, ¿podrían comportarse como telarañas con alta adherencia? ¿Y si los imbuyera de relámpagos o fuego? Había mucho por explorar, pero por ahora, como aún no dominaba la transformación de la naturaleza del chakra, solo podía concentrarse en crear los hilos, haciéndolos lo más finos y resistentes posible. Empezó concentrando chakra en la palma de su mano, y luego lo estiró como si fuera masa de fideos. Pronto se alargó formando una hebra de chakra, pero un movimiento en falso, y chasquido, se rompió. Todo ese esfuerzo desperdiciado. Pero Natsuki no se desanimó. Lo intentó una y otra vez, como si jugara con plastilina. Gracias a su refinado control del chakra, una vez que se concentró por completo, logró hacer que el chakra se volviera cada vez más fino. Media hora después, finalmente creó un hilo de chakra tan delgado como un cabello. Eso era muy delgado. Si fuera más delgado, probablemente no tendría sentido. Sin embargo, al darle un ligero tirón, se rompió inmediatamente. Sí, delgado, pero no resistente. Necesitaba seguir mejorando. 2 horas después, Natsuki levantó la mano izquierda y movió los dedos, 5 hilos de chakra salieron disparados de sus yemas y se enroscaron perfectamente alrededor de una de las marionetas de madera. Con un ligero tirón, volcó la marioneta sin que los hilos se rompieran. Finalmente, la durabilidad está asegurada. Crear los hilos no fue demasiado difícil, lo complicado sería usarlos eficazmente. Envolver los objetos era solo una técnica básica. Controlar una marioneta, eso sí que era complicado. Pero dominar el arte de las marionetas no era fácil, requería una técnica precisa. Tsunagakure era la experta en este campo. Si Natsuki quería desarrollar sus habilidades con las marionetas, le llevaría mucho tiempo. Por suerte, a Natsuki no le importaba mucho el jutsu de marionetas. Los títeres fueron llamativos en los primeros arcos argumentales, pero en las etapas posteriores apenas se utilizaron. Demasiado trabajo para tan poca recompensa. En cambio, prefería la idea de infundir a los hilos de chakra propiedades elementales, otorgándoles cualidades como capacidad de corte, adhesión, etc. Si lograba hacerlo, serían mucho más útiles en un combate real. Con eso, el tercer proyecto quedó terminado, y aún le quedaban más de 6 horas. Ahora llegaba el proyecto final, transformación de la naturaleza del chakra más chakra de la naturaleza del agua más fusión de Rasengan. Natsuki miraba fijamente al vacío. No tenía ni idea de por dónde empezar, no tenía ningún conocimiento real en ese campo, nadie le estaba enseñando, no podía simplemente desearlo. Coma al diablo con todo, al menos intentémoslo. Convocó una hoja de papel en la palma de su mano y comenzó a visualizar cómo la empapaba con el chakra de la naturaleza del agua. Estaba copiando el método original de Naruto. Naruto poseía chakra de naturaleza viento y entrenaba imaginando que cortaba una hoja por la mitad, concentrándose en la naturaleza afilada y cortante del viento. Natsuki poseía los poderes del agua, la tierra y el rayo. Decidió comenzar con el agua y se centró en sus propiedades húmedas y fluidas. Si lograra empapar el papel usando chakra, eso se consideraría un éxito. Al instante siguiente, sintió una sensación de frío en la palma de la mano. El papel se humedeció, quedó completamente empapado. Pero en lugar de emocionarse, Natsuki simplemente parecía extrañada. Sacó otra hoja de papel. De nuevo, la imaginó empapándose de agua. ¡Zas! Se mojó al instante. La boca de Natsuki se crispó. No, esto no es un éxito. Es solo que este laboratorio me está fastidiando.
En este laboratorio, todo se doblegaba a su voluntad. Si pensaba en papel, aparecía. Si deseaba que estuviera mojado, se mojaba. El entorno particular del laboratorio estaba interfiriendo con su investigación. Simplemente genial. Suspiró. La transformación de la naturaleza del chakra tendría que hacerse fuera del laboratorio, preferiblemente en la sala de entrenamiento de gravedad o en algún lugar real. Por el momento, no había nada más que pudiera investigar. Me pareció una pérdida de tiempo. La investigación necesita una base. Aparte del chakra y las 3 técnicas básicas, no tengo nada. Incluso con todo el conocimiento que he adquirido de libros y conferencias, todavía no es suficiente. Necesito más. ¿Cómo? Ninjutsu. Si tan solo hubiera aprendido un jutsu de liberación de agua antes, no estaría dando tumbos a ciegas como ahora. Parece que tendrá que hablar con Shino de nuevo. Pero, ¿qué podría intercambiar esta vez? Natsuki lo pensó durante un buen rato y luego suspiró. Todavía no tengo ni idea. Pero no podía permitir que el resto de su tiempo en el laboratorio se desperdiciara, así que pasó a otra cosa. Conjuró un shuriken con el pensamiento y comenzó a idear conceptos para herramientas ninja. Comillas ¿y si este shuriken no fuera un shuriken normal? Digamos que está hecho de un material quebradizo, relleno de gas somnífero o veneno, recubierto de negro para que parezca real. En el momento en que un enemigo lo bloquea, ¡boom!, se hace añicos y el veneno le da en la cara. Incluso si lo esquivan, podría marcarlo con un sello explosivo, totalmente inevitable. O tal vez sea un shuriken de núcleo hueco con alambre de acero en su interior. En el momento en que toca el suelo, se activa un mecanismo que lanza los alambres y los enreda en la ropa o la piel del enemigo. Inmovilización instantánea. No está mal. Estas ideas podrían ser muy útiles en las primeras peleas contra novatos. El problema es que no tengo dinero para fabricar cosas así a medida. Además, este tipo de armas requieren una excelente puntería. Pensar está bien, pero en este laboratorio no sirve de nada a menos que pueda hacer que funcionen. Necesitaría a alguien en la vida real que me ayudara a construir este tipo de cosas. Fin del capítulo. Capítulo 16. Natsuki lo pensó un momento, descartando de inmediato a Shino, Shikamaru, Chiji y los demás, no eran aptos para ese tipo de tarea. Sasuke, claro, su técnica de lanzamiento era de primera, pero ese tipo era distante y arrogante. Probablemente ni siquiera se molestaría en responderle a Natsuki, y con la creciente tensión entre los Uchiha y la aldea, era mejor no involucrarse con Sasuke por ahora. Tenten. Tal vez debería buscar a Tenten. Natsuki pensó de repente en aquella chica con los moños florales al estilo chino, y por un segundo, se quedó un poco absorto en sus pensamientos. Sinceramente, Tenten fue una de las integrantes menos aprovechadas de los 12 de Konoha. Tenía un diseño adorable, pero su participación en combate fue escasa. Lo único que hacía era lanzar armas, quizás con algún que otro explosivo. Su único momento estelar fue cuando empuñó el Basen, una de las herramientas del sabio de los 6 caminos, y le abrió un agujero en el corazón a Kakuzu. Más tarde, aunque adquirió el Kohaku no Hei y el Benisago, nunca llegó a utilizarlos realmente. Aún así, Natsuki pensó en ella ahora porque, bueno, su familia probablemente tenía una tienda de herramientas ninja. Eso significaba que seguramente tenían dinero. Si alguien podía ayudar a fabricar shurikens especiales a medida, sería ella. Quizás incluso podría venderle su diseño, resolviendo así el problema de la producción y la financiación de una vez por todas. Además, tras su graduación, Tenten recibiría formación bajo la tutela de Maito Gai. Al pensar en ese excéntrico Jonin vestido de verde, ese hombre que casi acabó con la serie de una sola patada, Natsuki no pudo evitar sentirse entusiasmado. Ya había pensado en buscar a Gui para aprender el Achimon Tonk, formación liberada de las 8 puertas. De hecho, al planear su camino hacia el poder, Natsuki ya había puesto sus ojos en 3 técnicas principales, las 8 puertas, el estilo de espada ataque y el dios del trueno volador. El estilo de espada ataque y el dios del trueno volador eran más difíciles de conseguir, pero las 8 puertas parecían más factibles, especialmente si podía acercarse a Gui. Con el apoyo de su sala de entrenamiento de gravedad y el laboratorio especial, creía que podría dominarlo enseguida, sobre todo gracias a la red de seguridad del laboratorio, incluso abrir la 8ª puerta no le costaría la vida durante el entrenamiento. Pero Gui podría ser simple, no era tonto. No bastaba con gritar comillas juventud, un par de veces para ganarse su favor. Fíjate en Lee, Gui tardó mucho en observarlo, porque la situación de Lee reflejaba la suya propia, y solo después de que Lee demostró su dedicación, Gui lo aceptó.
Así que no des por sentado que es fácil convencer a Gui. Además, Natsuki no tenía absolutamente ningún deseo de usar ese traje verde y parecer un kappa. Como esa ruta no era viable, decidió tomar un desvío. Los alumnos de Wii Lee probablemente no compartiría las 8 puertas fácilmente. Neji no era precisamente amigable. Eso dejaba a Tenten, sin duda la más fácil de abordar. Su plan era el siguiente: ir a ver a Tenten con el pretexto de necesitar shuriken especializados, entablar una buena relación con ella, acercarse a Guyi, finalmente, conocer a Kakashi. Si se ganaba la confianza de esos dos, podrían enseñarle tanto las 8 puertas como el estilo de espada-ataque. En cuanto al dios del trueno volador, esperaría hasta después de la muerte de Hiruzen. El plan suena bien, pero la realidad nunca es tan sencilla, y, de todos modos, ahora no es momento de pensar en eso. Natsuki se dio unas palmadas en las mejillas, despejando su mente de todos los pensamientos dispersos, redirigió su atención y elaboró 2 nuevos proyectos de investigación. Profundizando en la transformación de la forma de los chakras. Estudiando el Sun-Shin no Jutsu. La transformación de la forma de los chakras podía adoptar muchas formas. El Rasengan y los hilos de chakras fueron solo el comienzo. Cuantas más formas dominara ahora, más versátiles serían sus técnicas en el futuro. Quería experimentar con una peonza que pudiera fusionarse con la liberación de tierra, ideal para ejercicios de alto impacto, o un disco giratorio, como el disco destructor de Krillin en Dragon Ball, que podría fusionarse con el chakra de agua para crear un corte de disco de agua. Básicamente, era como jugar con masa de chakra. Al darle forma ahora, estaría sentando las bases para combinarlas más adelante con transformaciones elementales. En cuanto al Sun-Shin no Jutsu, consistía en usar chakra para aumentar la velocidad de movimiento, hasta el punto de parecer teletransportación, similar al Soru de Rokusiki de One Piece o al Sunpo de Bleach. Incluso sin guía, esto era mucho más sencillo que la transformación de la naturaleza de los chakras. Sin duda, obtendría algo útil. Tras pasar toda la noche investigando, Natsuki llegó al colegio con ojeras y se desplomó en su asiento para recuperar el sueño. Cuando Shino llegó y vio a su amigo así, no pudo evitar recordar la escena del mes pasado. Qué curioso. La última vez también fue el día 2. Era una especie de costumbre. Le dio un suave codazo a Natsuki. Natsuki, te quedaste despierta entrenando otra vez anoche. ¿No te advirtió Iruka, sensei, que no te acostaras tan tarde? Natsuki ni siquiera levantó la cabeza. Te lo contaré después. Déjame dormir por ahora. Despiértame cuando llegue el profesor. Por suerte, el primer periodo fue de estudio individual. ¿Por qué? Porque Naruto, en protesta por haber sido obligado a copiar la voluntad de fuego, había vandalizado la roca del Hokage con pintura. Iruka, furioso, arrastró a Naruto a la oficina del Hokage para disculparse. Para cuando Iruka trajo de vuelta a Naruto, Natsuki ya había dormido lo suficiente como para poder funcionar. Seguía cansada, pero soportable. Natsuki, ¿de verdad entrenaste toda la noche?, preguntó Shino de nuevo. Sí, tuve un par de ideas, no pude evitarlo. Me dejé llevar y me olvidé de dormir. ¿Qué puedo decir? Hacerse más fuerte es adictivo. Sonaba a la vez orgulloso y cansado. A Natsuki le daba igual si Shino le creía o no. Mientras Iruka repasaba la extracción de chakra y los sellos manuales, Natsuki no se molestó en escuchar, simplemente sacó su cuaderno y comenzó a copiar la voluntad de fuego. Puede que la voluntad de fuego sea un libro corto, pero vamos, esa sola cita, donde danzan las hojas, arde el fuego, podría haberlo resumido todo, pero Hiruzen se las arregló para convertir esa idea en un libro entero, repitiéndola de todas las maneras imaginables. Puro lavado de cerebro. A Natsuki le resultaba tedioso copiar, pero no se atrevía a bajar la guardia. Si la letra era demasiado ilegible, tendría que empezar de nuevo. Al ver esto, Shino también comenzó a copiar. En realidad, todos, Shikamaru, Chiji, Kiba, también copiaban en silencio. Solo Naruto volvía a holgazanear. No solo ignoraba el castigo, sino que ni siquiera prestaba atención en clase. ¿Acaso había olvidado que todo este castigo era culpa suya? Todo esto empezó contigo, pequeña amenaza rubia. Aún así, gracias a su práctica constante con sellos manuales, todos escribían con rapidez. Al final de la clase, Natsuki ya lo había copiado 4 veces. A este ritmo, terminarían antes de que terminara el día. Lo siguiente, entrenamiento al aire libre. Iruka llevó a la clase a dar vueltas de calentamiento, luego a practicar el lanzamiento de shuriken y, finalmente, a realizar un combate de entrenamiento por parejas.
Todos estos eran ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los estudiantes aún no sabían ninjutsu, y lanzar herramientas podía ser peligroso, por lo que los combates de taijutsu eran la opción más segura. Por supuesto, las tres técnicas básicas seguían estando permitidas. Combinar las tres técnicas básicas con el taijutsu era la base del combate ninja. Fin del capítulo. Capítulo 17. Comillas el primer combate, Sasuke contra Natsuki, exclamó Iruka desde la hoja de combates. Oh, ¿es hora de luchar contra el patito emo? Natsuki miró instintivamente al frío y engreído Sasuke, solo para ver que Sasuke le devolvía la mirada, con el rostro lleno de arrogancia, claramente convencido de que la victoria estaba asegurada. Había dejado de llover, el cielo estaba despejado y el patito emo se creía imparable de nuevo. Perfecto. Como se siente tan confiado, este partido será más fácil. En ese momento, Naruto comenzó a gritar, comillas Iruka, Sensei, suéltame, suéltame. Quiero desafiar a Sasuke y darle una paliza, Dactebayo. A Iruka se le hincharon las venas de la frente. Comillas Naruto, todavía no hemos terminado de hablar del desastre que causaste esta mañana. Naruto encogió el cuello y no se atrevió a gritar de nuevo, pero en el fondo, le molestaba mucho cómo las chicas se agolpaban alrededor de Sasuke y no deseaba nada más que darle un puñetazo a esa cara bonita y engreída. Él no tuvo la oportunidad esta vez, pero Natsuki sí. Entonces levantó el puño hacia Natsuki, comillas Natsuki, dale una paliza a ese molesto Sasuke, Dactebayo. Pero Naruto se olvidó del grupo de animadoras de Sasuke. Comillas ya, Sasuke-kun es tan genial. Comillas Sasuke-kun, gana. Comillas cállate, Naruto, Sasuke-kun es el mejor, nadie puede vencerlo. Comillas exacto, ese tal Natsuki será completamente destrozado por Sasuke-kun. La boca de Natsuki se crispó, ni siquiera había dicho nada, y aún así el odio de Naruto se había redirigido hacia él. Estos fans enloquecidos por el amor se estaban pasando de la raya. A la señal de Iruka, Natsuki y Sasuke caminaron hacia el centro e intercambiaron el sello de confrontación. Comillas comenzar. Iruka acababa de dar por terminado el combate cuando Sasuke irrumpió, probablemente queriendo acabar con este combate fácil lo antes posible, pero claramente subestimó a Natsuki. Aunque Natsuki pretendía pasar desapercibido, tampoco iba a comportarse como un completo aficionado, desde luego, no iba a dejarse golpear gratis. Utilizó los movimientos básicos de taijutsu que les habían enseñado en la escuela e intercambió algunos golpes con Sasuke, manteniendo su fuerza más o menos al mismo nivel que la de él. Por un instante, estuvieron prácticamente empatados. Naruto estaba emocionado y vitoreó a viva voz, comillas vamos Natsuki, golpéalo, golpéalo. Pero los vítores de las chicas eran mucho más fuertes. Gritaban y chillaban, ahogando por completo la voz de Naruto. Sasuke estaba claramente molesto, pero también sorprendido por la habilidad de Natsuki. Aunque no habían tenido muchos combates de entrenamiento desde que comenzaron las clases hacía un mes, muy pocos podían aguantar más de unos pocos asaltos contra él. El resto de la clase era bastante malo en taijutsu, así que no era de extrañar que normalmente los derrotara fácilmente. Era la primera vez que se enfrentaba a ese tal Natsuki, y no esperaba que fuera tan bueno. Aún así, el taijutsu básico no era nada. Contra el estilo Uchiha, sin duda perdería. Entonces Sasuke cambió rápidamente al taijutsu estilo Uchiha que había aprendido de su querido hermano mayor e inmediatamente tomó la delantera. Natsuki esquivaba y bloqueaba mientras observaba atentamente el estilo Uchiha. Se dio cuenta de que, en efecto, era más avanzado que los movimientos estándar de la academia. No solo era elegante como una danza, sino que su ejecución de poder también era única. Ojalá Madara estuviera aquí para decir, comillas ¿tú también quieres bailar? Ese habría sido el ambiente perfecto. Al ver que no podía ganar en un combate directo, Natsuki no aumentó su poder. En cambio, retrocedió unos pasos y rápidamente hizo sellos con las manos. Comillas Bunshin no Jutsu, maricón. Pero todos parpadearon confundidos. Natsuki claramente había usado los gestos con las manos correctos y había invocado la técnica adecuada, pero no apareció ni un solo clon. Comillas falló. Incluso Iruka estaba desconcertado. Por lo que recordaba, Natsuki no era muy bueno en ninjutsu, pero sabía usar la técnica de clonación, y no había habido ningún error en los sellos de mano de hacía un momento, no debería haber fallado. Naruto se puso ansioso. Comillas Natsuki, ¿qué estás haciendo? Es solo la técnica de clonación, ¿cómo pudiste arruinarla?
Incluso sus amigos se quedaron impactados. Shino, que sabía que Natsuki se estaba conteniendo, también estaba confundido. Por mucho que uno oculte su fuerza, fingir que no conoce la técnica de clonación era demasiado. No. Parece que estás tan nervioso que ni siquiera puedes usar la técnica de clonación. ¿Por qué no te rindes? Sasuke se puso aún más arrogante. Pero Natsuki no le hizo caso. Se abalanzó hacia adelante y le lanzó un puñetazo directo a la carita engreída de Sasuke. Sasuke intentó bloquearlo, pero su expresión cambió de repente. El puñetazo atravesó su defensa sin problemas. ¿Un clon? ¿Cuándo apareció? Al instante siguiente, un puñetazo impactó en el estómago de Sasuke, lanzándolo por los aires. Cayó rodando por el suelo antes de incorporarse rápidamente, agarrándose el estómago y mirando a Natsuki con expresión de asombro. Ahora Natsuki tenía 4 brazos visibles. 4 brazos. ¿Qué demonios? ¿Ese puñetazo de hace un momento fue una finta? Toda la clase quedó atónita, y la animación de las chicas se interrumpió abruptamente. Una a una, miraban con incredulidad. Sasuke, el invencible Sasuke, acababa de ser derribado. Naruto fue el primero en reaccionar. No sé qué acaba de pasar, pero eso fue increíble. Natsuki, Dactebayo, jajaja. Toma eso, estúpido Sasuke. Hasta tú sales volando a veces, Dactebayo. Las chicas fulminaron a Naruto con la mirada, pero él no supo qué decir. Muchas miraron a Iruka en busca de una explicación. Iruka, siendo un Chunin, lo descubrió rápidamente. Comillas era la técnica de clonación. La técnica de clonación de Natsuki no falló, funcionó. El clon y el cuerpo real se fusionaron, así que no era visible a simple vista. ¿Técnica de clonación? ¿En serio? Sigue siendo un poco confuso. Natsuki era inteligente. Normalmente, los clones se usan como señuelos para distraer al oponente, pero no tienen poder ofensivo. Si el oponente los descubre, puede ignorarlos. Pero Natsuki fusionó su clon con su cuerpo real, usando la superposición de imágenes para confundir al enemigo. De esa manera, es difícil distinguir qué ataque es real y cuál no. Con la explicación de Iruka, la clase finalmente lo entendió. Todos quedaron impresionados, jamás imaginaron que la técnica de clonación pudiera usarse de esa manera. Incluso Sasuke fue tomado por sorpresa. Shino asintió levemente. Sabía que Natsuki no lo ocultaba todo. Tarde o temprano tendría que demostrar su habilidad, y esta versión creativa de la técnica de clonación era sin duda reveladora. Aún así, probablemente no les importaría a quienes acechan en las sombras. Este pequeño truco no fue lo suficientemente llamativo como para captar su atención. Sasuke se recuperó y el dolor de estómago disminuyó. Por una vez, se puso serio. Comillas Natsuki, dices, admito que te subestimé. Fue una buena jugada, pero si crees que con eso basta para vencerme, estás soñando. Entonces, ven y rompe el movimiento, Sasuke. Natsuki volvió a atacar. Sus puños, tanto el clon como el real, golpearon al unísono, obligando a Sasuke a retroceder repetidamente. Aunque Sasuke alardeaba, era obvio que no distinguía fácilmente entre los golpes reales y los falsos. A veces bloqueaba al clon, lo que lo dejaba vulnerable al ataque real, y otras veces no lo bloqueaba en absoluto y recibía el golpe de lleno. Le pegaban muchos puñetazos. Pero Sasuke era inteligente. De repente retrocedió, formó rápidamente una serie de sellos con las manos. Comillas Bunshin no Jutsu, maricón. No aparecieron clones visibles. En cambio, ahora tenía 4 brazos, había copiado la técnica de Natsuki en ese corto lapso de tiempo y había escondido 2 clones dentro de su propio cuerpo. Fin del capítulo. Capítulo 18. No solo lo aplicó de forma brillante, sino que incluso superó al original. ¿Qué más se podía decir? Así era el patito emo. Como era de esperar de un Uchiha, su comprensión era realmente excepcional. La gente solía subestimar la técnica de clonación, asumiendo que fusionar clones con el cuerpo original era igual de sencillo. En realidad, controlar un clon fantasma no era nada fácil. No solo había que mantener el clon sin que se dispersara, sino también mantenerlo perfectamente alineado con el cuerpo real, de lo contrario, no lograría confundir al oponente. Incluso fusionar un solo clon resultaba difícil. Pero Sasuke, él fusionó 2 clones. Eso fue otro nivel. Verdaderamente talentoso. Recuerda justo antes de los exámenes Chunin, Sasuke estuvo a punto de ser derrotado por el loto frontal de Lee, pero tras verlo solo una vez, logró aprender una técnica que a Lee le había costado muchísimo dominar. No es de extrañar que todos llamaran a Sasuke un genio. El título era bien merecido. Dicho esto, comparado con Itachi, Sasuke era más bien un genio común y corriente. Itachi,
Bueno, él era extraordinario. Comillas ya, Sasuke-kun es increíble, aprendió ese movimiento al instante. Comillas Sasuke-kun es todo un genio. Ahora que Sasuke-kun tiene 2 clones y Natsuki solo uno, seguro que gana. Cálmate, por favor, el número de clones no tiene nada que ver con ganar o perder. Ustedes, fans enloquecidas por el amor, cállense ya. Naruto, por otro lado, gritó inmediatamente, comillas Sasuke, bastardo desvergonzado, copiaste descaradamente el movimiento de Natsuki y tuviste el descaro de usarlo en público, Dactebayo, ¿no te da vergüenza? Sasuke se puso rojo como un tomate y espetó, comillas cállate, eres el último. Comillas que, eres el último de la lista. Naruto estaba a punto de gritar más, pero Iruka lo agarró por el cuello y lo apartó bruscamente. Bajo la mirada fulminante de Iruka, Naruto finalmente se calmó. Natsuki mantuvo la calma y sonrió mientras decía, como era de esperar de un Uchiha, una técnica que me costó mucho idear, la dominaste al instante. Yo solo puedo controlar un clon, y tú controlaste 2. Eso es realmente impresionante. Sasuke sonrió con suficiencia. Comillas entonces es hora de terminar esta pelea. Dicho esto, se lanzó hacia adelante. Natsuki no se amedrentó y también se lanzó al ataque. Los dos se enfrentaron una vez más. Esta vez fue aún más feroz. Para los espectadores, parecía una tormenta de brazos agitándose entre ellos. Nadie podía distinguir cuáles eran clones fantasma y qué puño pertenecía al cuerpo real. Intercambiaron decenas de golpes. Sasuke recibió varios impactos, y Natsuki también sufrió algunos. Cuando consideró que ya era suficiente, Natsuki retrocedió bruscamente. Puf, el clon en su cuerpo desapareció, y él retrocedió tambaleándose, jadeando y empapado en sudor. Me rindo, me he quedado sin chakra. Natsuki admitió la derrota sin dudarlo, lo que provocó que Sasuke, que estaba a punto de atacar de nuevo, tropezara hacia adelante y casi se estrellara de bruces. Iruka declaró rápidamente, comillas se acabó el combate, Sasuke gana. Pero Sasuke no parecía nada contento, no solo no había logrado noquear a Natsuki, sino que de hecho había recibido más golpes que él, en definitiva, había salido perdiendo. Aún así, el oponente se rindió e Iruka declaró que todo había terminado. ¿Qué podía hacer? Comillas ¿cómo pudiste rendirte así como así? Ni siquiera te he derrotado todavía, gruñó Sasuke mientras formaba el sello de reconciliación. Comillas no hay nada que hacer, me quedé sin chakra, respondió Natsuki, formando también el sello, con una sonrisa en el rostro. Después de todo, haberle dado unos buenos golpes al patito engreído había sido muy satisfactorio. Sasuke siempre actuaba con tanta arrogancia que alguien tenía que bajarle los humos antes de que su ego se disparara. Las fans vitorearon la victoria de Sasuke, ignorando por completo el hecho de que su rostro estaba oscuro como un trueno. Iruka volvió a mirar su portapapeles. Comillas siguiente combate, Naruto Uzumaki contra Shino Aburame. Natsuki acababa de regresar a la banda. Al oír eso, le hizo un gesto de aprobación a Shino con el pulgar. Buena suerte. Shino asintió levemente y caminó con calma hacia el centro. Naruto apareció de repente, como un petardo. Comillas no pude pelear con ese engreído de Sasuke, pero Shino, prepárate. Soy Naruto Uzumaki, futuro Hokage. Déjame mostrarte lo genial que soy, Dactebayo. Y él cargó hacia adelante. Al segundo siguiente, K.O. He visto lo increíble que eres, dijo Shino con frialdad mientras se daba la vuelta y se marchaba, dejando a Naruto boca abajo en el suelo, provocando las risas de toda la clase. No es que quisieran ser groseros, Naruto se había creído mucho y luego pasó eso. En cierto modo, él mismo se lo buscó. Comillas bien hecho. Natsuki levantó el pulgar. Tú también, respondió Shino, con sus gafas de sol fijas en Natsuki. Tu interpretación de la técnica de clonación fue impresionante. La mayoría tendría problemas para vencerte. Sin mis insectos, probablemente yo tampoco ganaría. No te quedaste despierto hasta tarde anoche desarrollándola, ¿verdad? Natsuki sonrió y negó con la cabeza. No, solo una técnica de clonación sencilla, no requiere pasar la noche en vela. Estoy trabajando en algo aún mejor, pero eso sigue siendo un secreto. Shino no insistió. Con saber que Natsuki era fuerte, le bastaba. El resto de los combates no tuvieron nada de especial, simples peleas entre débiles. Las peleas femeninas fueron aún peores, arañazos en la cara y tirones de pelo por doquier. Los espectadores no paraban de poner los ojos en blanco. Excepto Hinata. Ella destacaba bastante. El puño suave de los Iga no era ninguna broma. Aunque Hinata no lo dominaba del todo, era más que suficiente para enfrentarse a las demás chicas.
Me pregunto qué habrá pensado Naruto, Kun de mi combate. Hinata murmuró para sí misma mientras buscaba tímidamente a su enamorado, solo para verlo embelesado con aquella chica de pelo rosa. Su corazón se hizo pedazos en ese mismo instante. Natsuki lo vio todo, y suspiró al darse cuenta de que no tenía palomitas de maíz a mano. En los días siguientes, tras terminar la tarea de copiar Voluntad de Fuego, Natsuki por fin pudo respirar tranquilo. Ahora podía retomar los planes en los que había estado trabajando en el laboratorio secreto. Primera prioridad, diseñar los planos de un tipo especial de Shuriken. Lo ideal sería diseñar también algunas herramientas ninja únicas más, y luego ir a buscar a Tenten. Por supuesto, también buscaría a Migui cuando tuviera tiempo libre. Quizás podría hacerse amigo suyo directamente, aunque ese camino era incierto. La opción de Tenten definitivamente tenía una mayor probabilidad de éxito. Aún así, lo mejor era intentar ambas cosas. Al fin y al cabo, no iba a dejar que la técnica de las 8 puertas se le escapara de las manos. Que pudiera alcanzar el nivel de Kage, o incluso el de los 6 caminos, podría depender completamente de las 8 puertas. La sala de entrenamiento gravitacional mejoraba principalmente la fuerza física, lo que elevaba el límite superior del uso de las 8 puertas. Con un cuerpo lo suficientemente resistente, podría abrir solo 6 puertas y aún así derrotar por completo la forma de los 6 caminos de Madara. En comparación, incluso la esgrima de ataque y Rising tenían sus límites. Es posible que las 8 puertas sean, en general, mejores. Comillas, basta de pensar, es hora de actuar. Con algo de tiempo libre, Natsuki rápidamente anotó diseños para 2 shuriken especiales y de otros tipos de herramientas ninja, como armas cortas y armas largas. El mundo ninja ya parecía tener armas de fuego, pero en su mayoría eran arcabuces de chispa y de mecha, lentas, toscas, con un alcance y una precisión ridículos. Quizás adecuadas para civiles, pero definitivamente no para ninjas. No fue hasta Boruto que alguien finalmente sacó una ametralladora Gatling y casi acribilló al mocoso. Eso sí que fue satisfactorio. Fin del capítulo. Capítulo 19. En cualquier caso, las armas tipo pistola, espada podrían tener un gran potencial. Es mejor diseñarlo primero. Dado que los arcabuces de chispa y de mecha eran demasiado aparatosos, ¿por qué no crear una versión que utilizara chakra para activar la munición? Y sería aún mejor si se pudiera instalar un sistema de ninjutsu espacial dentro del cargador, cada disparo podría invocar una nueva bala directamente, o incluso balas especiales rellenas de etiquetas explosivas. Eso sí que sería tremendamente satisfactorio. A Tenten probablemente le encantaría, aunque todavía fuera una niña pequeña, su talento como especialista en armas debería hacerla receptiva a las nuevas herramientas ninja. Para cuando se familiarizaron el uno con el otro, y una vez que Tenten se unió al equipo de Wii, Natsuki también pudo conocer a Migui de forma natural. Las 8 puertas estaban llamando. Comillas, oye, Natsuki, tu sonrisa está dando miedo, le recordó Shino. Comillas, oh, estaba pensando en algo emocionante, respondió Natsuki con torpeza y volvió a dibujar sus diseños. Shino arqueó una ceja con incredulidad, pero no preguntó más. Simplemente no podía comprender qué clase de pensamiento feliz podía hacer sonreír a alguien de esa manera. Solo Naruto se veía así cuando fantaseaba con Sakura. Después de clase por la tarde, Natsuki se despidió de sus amigos y esperó cerca de la puerta del colegio. Uno a uno, los estudiantes de otros cursos abandonaron el campus y, al poco tiempo, apareció la persona que estaba esperando. Allí estaba Tenten, con el pelo recogido en 2 moños pequeños, una chaqueta corta rosa que le quedaba pequeña y unos pantalones capriverde oscuro, linda y llena de energía, pero con un toque de seguridad. En serio, todos los niños eran adorables cuando eran pequeños. Sasuke lo era, Tenten también. Natsuki no se acercó a ella de inmediato y, en cambio, la siguió en silencio. No se percató de que Shino, que ya debería haberse ido a casa, se asomaba por detrás de un poste de luz no muy lejos de allí. Shino, observando la espalda de Natsuki, dudó un instante. Natsuki ha estado actuando raro, así que planeaba observarlo discretamente. Pero no esperaba que estuviera siguiendo a una chica. Es igual que Hinata, que acosa a Naruto en secreto. Con razón sonreía de forma tan inquietante hace un rato. ¿Así que está enamorado? Como buen amigo, tengo que investigar. Aún así, no se apresuró. Con un dispositivo de rastreo en Braya instalado en Natsuki, seguirlo no sería difícil. No había necesidad de acercarse demasiado y arriesgarse a ser descubierto. Sin saber que Shino lo seguía, Natsuki simplemente siguió a Tenten con la conciencia tranquila.
La vio entrar en una tienda de herramientas ninja y gritar con voz suave, «Papá, ya estoy en casa». Así que estaba en casa. Confirmado. Su familia realmente tenía una tienda de herramientas ninja. No es de extrañar que fueran tan ricos. A juzgar por la cantidad de herramientas ninja que tiró durante los exámenes Chunin, ella sola podría arruinar a todo el equipo Kakashi. Entró directamente y vio cómo el dueño de la tienda, un hombre regordete y bien alimentado, saludaba a Tenten con una sonrisa radiante y forzada. En la historia original, los padres de Tenten nunca fueron mencionados, probablemente eran civiles comunes y corrientes. No se sabe si seguían vivos antes de su graduación, pero Tenten siempre había sido alegre, a pesar de sus frustraciones con su propia fuerza, y no se parecía en nada a la maleducada Sakura, así que probablemente no era huérfana. Cuando el dueño de la tienda se dio cuenta de que solo era un niño pequeño el que entraba, inmediatamente dejó de sonreír. «Oye, niño, ¿qué quieres?». Natsuki lo ignoró y se acercó directamente a Tenten, esbozando lo que él creía que era una sonrisa deslumbrante. «Hola, soy Natsuki, de primer año. ¿Puedo saber tu nombre?». Tenten parpadeó, pero respondió cortésmente, «Hola, soy Tenten». Natsuki respondió inmediatamente con un cumplido. Comillas Tenten, «Qué nombre tan bonito, y tú también eres muy linda». Las mejillas de Tenten se sonrojaron. Era claramente tímida y probablemente había recibido elogios de adultos antes, pero nunca de un chico de su edad. Los ojos del dueño de la tienda se oscurecieron. Su voz era áspera como uñas arañando una pizarra. Comillas chico, ¿qué haces aquí? ¿Acaso este mocoso intentaba ligar con su preciosa hija? Ni hablar. Natsuki, imperturbable, sacó dos bocetos y se los entregó a Tenten. Diseñé dos tipos especiales de shuriken. Me preguntaba si a tu tienda le interesarían. Aunque, señor tendero, usted no es un ninja, así que probablemente no lo entendería. Se los mostraré a Tenten. Eso fue la gota que colmó el vaso. El dueño se enfureció. Comillas, mi familia lleva años regentando una tienda de herramientas ninja, y dices que no entiendo de herramientas ninja. Pero Natsuki lo ignoró, concentrándose en Tenten mientras hojeaba los diseños. Él comenzó a explicar con entusiasmo. Primero, este shuriken envenenado. Está hecho de madera frágil o cerámica y relleno de veneno o gas somnífero. Si el enemigo lo bloquea con un kunai, se rompe y dispersa su contenido. Incluso si no lo bloquean, puedes detonarlo con un sello. Es como envenenarlo directamente en la cara, súper efectivo. Luego está este shuriken trampa de alambre. Tiene un mecanismo interno con alambres de acero. El objetivo no es impactar en el blanco, sino incrustarse alrededor del enemigo, ya sea en el suelo o en los árboles. El mecanismo dispara entonces alambres con ganchos que se enganchan a su ropa o piel. Es perfecto para inmovilizar y crear una abertura para atacar. Tenten asintió repetidamente mientras examinaba los diseños. A pesar de su juventud, su talento con las herramientas ninja era innegable, no solo en su uso, sino que también tenía un ojo clínico para el diseño. El dueño de la tienda se asomó y se burló, chico, tienes algunas ideas interesantes, eso sí, pero ahora que tus diseños están a la vista, aunque no los compre, podría hacerlos yo mismo. Comillas papá, no puedes hacer eso. Tenten se puso de pie, con las manos en las caderas, regañándolo. Natsuki claramente se esforzó mucho en estos diseños. Aunque no quieras comprarlos, no puedes simplemente robarle sus ideas. Además, me gustan estos dos shuriken. Los voy a comprar. En cuanto estén hechos, me los quedaré. El dueño cedió al instante. Comillas papá solo estaba bromeando. Si Tenten quiere comprarlos, los compraremos. Dicho esto, en silencio derramó una lágrima por dentro. ¿Su hija defendiendo a un mocoso? Maldito mocoso. Tenten finalmente sonrió y se giró hacia Natsuki. Natsuki, ¿cuánto quieres por estos dos diseños? Natsuki respondió con seriedad, no estoy muy segura. Probablemente tú lo sepas mejor que yo. Y eres tan linda, Tenten. Creo que no me engañarías. Lindo o lo que sea. Tenten se sonrojó de nuevo y luego lo pensó mejor. Hagámoslo, creo que ambos diseños son muy buenos. Compraré cada uno por 20.000 ri. En total son 40.000, ¿de acuerdo? Natsuki parpadeó, sorprendida. Comillas tanto, ¿estás segura? ¿No deberías preguntarle a tu padre? Cuando le enseñó a Shino a hacer sellos con una sola mano, solo ganó 100.000, un precio elevado acordado con el padre de Shino. No esperaba que estos dos planos le reportaran 40.000 directamente. Pero Tenten asintió con firmeza. Creo que vale la pena. Tómalo. Además,
Si puedes diseñar cosas así a tu edad, estoy segura de que en el futuro crearás herramientas aún mejores. Prométeme que también me las venderás. Ah, entonces este precio era para construir una relación. ¿Tan joven y ya tan hábil socialmente? Natsuki no dijo nada más. Aceptó en silencio el dinero que le entregó el furioso tendero y fue directo al grano. Entonces, Tenten, ahora somos amigas, ¿verdad? ¿Puedo ir a verte a menudo de ahora en adelante? Fin del capítulo. Capítulo 20. Si llegamos a 2000 PS, publicaré 2 capítulos al día en este fic. Pasar a menudo a ver a Tenten, repasar su presencia. Una vez que Tenten se graduara, sería perfectamente natural ir a buscar al equipo de Wii. ¿No sería esa la oportunidad perfecta para conocer a Wii? Pero, aún faltaban bastantes años para que Tenten se graduara. Tenía que esperar. Si tan solo pudiera encontrarse con Wii algún día, podría acercarse sin pudor y hacerse amigo suyo, preguntarle casualmente algunas cosas sobre Taijutsu y, una vez que tuvieran suficiente confianza, rogarle que le enseñara a Chimontonk. El problema principal era, que simplemente no podía chocar con él. Puede que a Konoha la llamaran aldea, pero en realidad era enorme. ¿Cómo era posible encontrarse con alguien así por casualidad? Claro, podría preguntar por ahí, pero que un niño pregunte de repente por un Junin que no conoce, a cualquiera le resultaría sospechoso. Hoy en día, hasta los niños pueden ser espías. En definitiva, Tenten era su ruta más estable, tenía que aferrarse a ella con fuerza. Además, como dijo Tenten, si diseñara algunas buenas herramientas ninja, podría venderlas. ¿Acaso eso no le ayudaría a cubrir sus gastos? Matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Tenten se sonrojó un poco al oír esas palabras y asintió instintivamente. Ahora somos amigos. Puedes venir a buscarme si quieres. Natsuki sonrió con satisfacción y se despidió, entonces me voy a casa por ahora. Hasta luego. Tras salir de la tienda de herramientas ninja, Natsuki finalmente exhaló un suspiro de alivio. Al ver que se hacía tarde, se apresuró a regresar a casa, pero tras dar solo unos pasos, sintió que algo andaba mal. De repente, se giró y vio a Shino, bien abrigado, de pie detrás de él. Sí, Shino, ¿qué haces aquí? Natsuki se sintió extrañamente culpable por alguna razón. Lo siento, Natsuki, ya lo sé todo. Las gafas de sol de Shino brillaban. No te seguí a propósito. Simplemente pensé que actuabas un poco raro y me preocupé, así que te seguí. No quería entrometerme en tu secreto. Tienes que creerme. Natsuki estaba confundida. ¿Comillas mi secreto? ¿Qué secreto? Si no tenía una expresión que decía, no intentes engañarme. Estabas siguiendo a una chica con un chaleco rosa, igual que Hinata suele seguir a Naruto. Además, tu sonrisa de hoy era muy sospechosa, como si Naruto estuviera fantaseando con que le gustara Sakura. Así que debes de estar enamorado de la hija del tendero de esa tienda de herramientas ninja. No te preocupes, no se lo diré a nadie. ¿Y ahora qué? Natsuki no esperaba ser malinterpretada por Shino, y por un momento no supo cómo explicarse. Pensándolo bien, sí, lo que hizo fue un poco turbio. Siguió a Tenten y luego usó el diseño de la herramienta ninja como excusa para acercarse a ella. Lo primero que hizo al encontrarse fue halagarla por ser linda. ¿No es eso muy propio de Naruto? Pero para ser justos, Tenten era realmente adorable, y además, solo estaba tratando de encantar a la niña. Aún así, escuchar a Shino decir todo eso, realmente sonó mal, tan mal que podría considerarse legalmente cuestionable. Solo tiene 7 años, por Dios. Pero pensándolo bien, quizás no sea tan malo. Natsuki se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Pensándolo bien, de las 4 grandes bellezas de Konoha, Sakura era una romántica empedernida, y no solo se fijaba en su apariencia, Hinata era tímida y estaba perdidamente enamorada de Naruto, solo Tenten tenía la mejor personalidad. Muchos fans de Naruto apoyaban la relación entre Tenten y Neji, pero, sinceramente, nunca hubo un verdadero desarrollo romántico entre ellos. Como mucho, pudo haber existido cierto afecto mutuo, pero antes de que pudiera pasar algo, Neji murió. Tenten nunca se casó después, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero la verdad es que, incluso si Neji no hubiera muerto, probablemente no se habría planteado casarse de todos modos. Era víctima del sistema de familia principal y secundaria del clan. ¿De verdad querría tener hijos y verlos marcados con el sello del pájaro enjaulado? Mejor vivir solo para siempre.
En cuanto a la promesa de Naruto de cambiar el clan Iga una vez que se convirtiera en Hokage, ¿qué cambió exactamente? Lo único que sucedió fue que el estatus de Naruto le dio suficiente prestigio al clan Iga como para evitar marcar a Boruto y Imawari con el sello. El clan en sí siguió siendo el mismo. Así que Tenten y Neji estaban condenados desde el principio. En ese caso, quizás todavía tenía una oportunidad. Tenten era una chica estupenda, y encima era rica. ¿Qué tiene de malo aferrarse a la pierna de una chica rica? Mejor aún, una vez graduada, se convertiría en alumna de Wii. Siendo su novio, no sería totalmente justificable que él aprendiera el Achimontonk. Natsuki pensó en todo eso y le dio a Shino una palmada seria en el hombro. Shino, gracias. La verdad es que al principio no lo había pensado así, solo quería vender algunos diseños de herramientas ninja, pero ahora que lo dices, de verdad creo que Tenten es monísima, así que ya me he decidido, me aferro a esta chica rica como si me fuera la vida en ello. Tienes que echarle una mano a tu colega, ¿vale? Shino se quedó allí paralizado, sin expresión. ¿Acaso Natsuki había entendido mal lo que decía? Pero, ¿en serio? Parecía que Natsuki realmente planeaba ir tras esa chica del chaleco rosa. Shino asintió seriamente. De acuerdo, si alguna vez necesitas ayuda, solo dímelo. No dudaré en apoyar la felicidad de un amigo para toda la vida. Comillas jaja. Gracias, gracias. Vamos a comer ramen en Ichiraku, yo invito. Al día siguiente, después de la escuela. Natsuki arrastró a Shino hasta la tienda de herramientas ninja de la familia de Tenten. En cuanto el tendero vio a Natsuki, estalló de rabia. Comillas chico, vienes muy a menudo. Te lo advierto, ni se te ocurra acercarte a mi hija. Natsuki sonrió y señaló a Shino. Tendero, este es mi amigo, Aburame Shino. Aburame Shino, del clan Aburame. A juzgar por su atuendo, realmente era él. El tendero bajó el tono de inmediato y sonrió cortésmente. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Busca alguna herramienta ninja? Shino habló con frialdad, estamos aquí para ver a Tenten. Natsuki añadió rápidamente, pensé que un día sería suficiente para que hiciera esos dos shuriken que diseñé, así que vine a verlos. ¿Ha vuelto Tenten? El tendero realmente quería negarse, pero como Tenten ya había reconocido a Natsuki como su amiga, y ahora incluso había un chico del clan Aburame involucrado, no podía rechazarlos. Como civil, esperaba que Tenten hiciera más amigos, especialmente chicos de clanes shinobi como el Aburame. Eso le ayudaría cuando ella misma se convirtiera en ninja. Entonces dijo, esos dos shuriken están listos. Tenten acaba de regresar y los está probando en el patio trasero. Ven conmigo. Dicho esto, los condujo a ambos hacia la parte trasera. Mientras caminaban, Natsuki miró a su alrededor, impresionada. Como era de esperar en una familia adinerada, si bien la fachada de la tienda parecía modesta, el patio trasero era enorme. Incluso había una zona de entrenamiento despejada exclusivamente para Tenten. En ese momento, Tenten sostenía un shuriken, apuntando a un blanco de madera. Al oír que se acercaban, se dio la vuelta. Comíllase, Natsuki, estás aquí. ¿Y esto es? Este es mi amigo y compañero de asiento, Aburame Shino. Vinimos a ver los nuevos shuriken. Al ver el rostro de Tenten ligeramente sonrojado, Natsuki la encontró cada vez más adorable. Ahora que la estaba considerando seriamente, apenas podía evitar sonreír. Con un gesto despreocupado, despidió al tendero diciendo, gracias, tendero, Oji-san, ya puede volver a la tienda. El tendero fulminó con la mirada a la niña. Al ver a su preciada hija ignorando a su propio padre e incluso sonrojándose, sintió que el corazón se le partía. Su dulce hijita ya había llamado la atención de algún mocoso a tan corta edad. Este mocoso, está muerto. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.